Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a rescatar del olvido a una figura fascinante, Inocencio Pellegrini Lombardozzi. Según nuestras fuentes, sobre todo un artículo de Samir Bazán Díaz, fue un pionero, clave del anarquismo en Lambayeque, allí en el norte de Perú, a principios del siglo XX. Sí, una figura muy interesante. Nuestra misión hoy es intentar entender el impacto real de este joven italiano, nació en 1882, pero murió muy joven, con solo 26 años, en 1908. Emigró a Argentina siendo adolescente y su activismo pues parece que dejó huella no solo allí, también en Chile y sobre todo en Perú. Es verdad que, la documentación directa sobre él es bastante escasa. Eso hace su historia quizá más intrigante, ¿no? Pero su influencia parece indiscutible. Hay que pensar que los fundadores del semanario La Protesta Libre, en Lambayeque, lo llamaban su maestro. Su maestro. Y ese ya en 1909, o sea, un año después de su muerte. Exacto. Algo importante tuvo que pasar durante su estancia allí, claro. Antes de Perú, sabemos que fue corresponsal en Chile. Sí, para La Protesta de Buenos Aires, que era un periódico anarquista muy influyente en la época. Y lo expulsaron de Chile en 1903, ¿verdad? ¿Y acabó en Perú? Eso es. Y el artículo sugiere que pudo llegar a Lambayeque, hacia 1904. 1904. Una fecha significativa, sí, porque coincide más o menos con el lanzamiento de Los Parias. El periódico donde escribía Manuel González Prada. Una figura intelectual importantísima en Perú. Exacto. Y no es solo una coincidencia temporal. El propio González Prada mencionó a Lombardozzi. Se refirió al semanario obrero Justicia de Chiclayo y dijo algo así como... A ver, lo cito. En Chiclayo, Justicia va tomando un color más definido, probablemente por la influencia de Lombardozzi. Qué fuerte, que un intelectual de ese calibre se fijara en él. Claro, eso nos da una idea del impacto que podía tener un joven activista extranjero en ese momento. Parece entonces que Lombardozzi fue, fundamental para introducir esas ideas libertarias. Sí, los principios anarquistas, la autonomía, la acción directa de los trabajadores. Eso es, en el norte peruano, y que conectó directamente con los obreros, tanto en las haciendas como en las ciudades. Hay referencias a él y a otros ácratas, otros militantes anarquistas, claro, difundiendo el anarcosindicalismo. Es decir, esa corriente que buscaba la revolución social usando los sindicatos obreros como herramienta. Justo. Y esto por los valles de Chicama y Santa Catalina, sobre 1905 incluso, Mantenía correspondencia con González Prada. Interesante. Pero quizá donde vemos su huella de una forma más, concreta y emotiva, es una anécdota que recoge el artículo. Habla de una visita de miembros de La Protesta Libre a la hacienda azucarera Pomalca, en 1909. Ajá. Iban esperando lo típico de la época, ¿no? La dureza de las relaciones laborales, la opresión. Y se encontraron con otra cosa. Pues sí, algo bastante inesperado. Vieron un escudo que ponía Centro de Estudios y Recreo de Obreros de Pomalca. ¡Anda! Un centro de estudios para obreros. Exacto. Empezaron a preguntar y descubrieron que había una biblioteca para los trabajadores, algo muy notable para la época, y les confirmaron que la había fundado Lombardozzi unos 5 años antes, o sea, hacia 1904. ¡Qué pasada! 5 años antes. Sí. Y lo más revelador es cómo reaccionaron estos visitantes al enterarse. Escribieron algo como: preguntamos si esta institución es la que dejó formada Lombardozzi, y nos dijeron que sí. Entonces una lágrima rodó por nuestras mejillas en recuerdo de ese amigo. ¡Qué emotivo! Que supo imbuir en esos cerebros del trabajador la idea y el amor a la libertad. Es un testimonio que, lo humaniza mucho, ¿no? Muestra el impacto personal, práctico que tuvo, más allá de solo difundir ideas abstractas. Sí, es muy potente, desde luego. El propio artículo de La Protesta Libre de 1909 lo deja clarísimo. Dice, Lombardozzi nos trajo a este departamento la semilla libertaria. Sin rodeos. Una figura clave, sí. Y pensar que su trayectoria se cortó tan pronto. Murió de tuberculosis, ¿no? Durante un viaje por el sur de Perú. Con 26 años. Una vida cortísima, pero, de una intensidad y un alcance sorprendentes. En un catalizador. Un verdadero catalizador del pensamiento anarquista en una región muy concreta de Perú. Y no fue solo un teórico, Dejó ese legado tangible como el centro en Pomalca y se ganó el respeto de gente como González Prada. Su caso ilustra muy bien cómo circulaban las ideas radicales a principios del siglo XX.
no solo por libros o periódicos. Sino encarnadas en individuos, a menudo carismáticos, como parece que fue él, gente que viajaba, que conectaba directamente con las realidades, con las preocupaciones de los trabajadores locales. Claro. Es un ejemplo perfecto de esa difusión transnacional del anarquismo y de cómo esas ideas, que nacieron en Europa, pues se adaptaban, echaban raíces en contextos muy distintos, como el norte de Perú. Y nos deja pensando, ¿no? Si ya es complicado reconstruir la historia de Lombardozzi, que al menos dejó estos rastros. Que tenemos fragmentos, menciones dispersas. Exacto. ¿Cuántas otras personas como él, quizá mucho menos visibles todavía, habrán contribuido de forma silenciosa a dar forma a movimientos sociales, a ideas, En distintos rincones del mundo, claro. dejando huellas que apenas empezamos a vislumbrar hoy en día? Una pregunta para darle vueltas.